A veces creemos que las personas llegan a nuestra vida por casualidad, como si el destino lanzara nombres al azar en nuestro camino. Pero la verdad es mucho más profunda y para muchos también más incómoda. Porque cada persona que aparece en tu historia, la que te amó, la que te traicionó, la que te levantó cuando estaba roto o la que te enseñó a decir basta, llegó con un propósito que tu alma necesitaba entender. Y aquí está la pregunta que puede cambiar tu forma de ver el pasado. Y si las personas que más te dolieron no fueron errores, sino maestros disfrazados. La psicología humana busca culpables, busca cerrar heridas rápidamente, busca olvidar. Pero la vida no funciona así. La vida pone personas en tu camino como espejos. Algunos reflejan tu luz, otros reflejan tus heridas y otros revelan la versión de ti que todavía no has tenido el valor de construir. Porque nadie, absolutamente nadie, llega a tu vida por accidente. Las personas llegan para enseñarte, para impulsarte, para despertarte o para mostrarte lo que nunca más debes permitir. Y cuando entiendes esto, dejas de ver tu historia como una colección de fracasos y comienzas a verla como una escuela brutalmente honesta llamada vida. Hoy quiero invitarte a mirar tu pasado con otros ojos. Porque tal vez las personas que pensabas que te rompieron, en realidad llegaron para reconstruirte. Y cuando descubres esa verdad, algo dentro de ti cambia para siempre. A lo largo de mi vida he descubierto algo que cambió completamente la forma en la que miro a las personas que llegan a mi camino. Durante muchos años pensé que las relaciones eran simplemente coincidencias. Alguien aparece, alguien se queda, alguien se va y ya está. Pero la vida, con su manera tan profunda de enseñarnos, me hizo entender que cada persona que entra en tu historia trae consigo una lección que tu alma necesita aprender. Algunas llegan para amarte, para acompañarte y para recordarte que la vida también tiene momentos luminosos. Pero otras llegan para sacudirte, para incomodarte, para confrontarte con tus propias heridas. Y aunque al principio duele admitirlo, muchas veces esas personas incómodas son las que más nos transforman. Recuerdo una etapa de mi vida en la que confié profundamente en alguien que terminó traicionando esa confianza. En ese momento sentí rabia, decepción y un profundo sentimiento de injusticia. Me preguntaba constantemente por qué esa persona había aparecido en mi vida si todo lo que había dejado era dolor. Durante mucho tiempo culpé a esa experiencia de muchas de mis inseguridades. Pero con los años entendí algo poderoso. Aquella persona no llegó para destruirme, llegó para enseñarme algo que yo aún no había aprendido. Llegó para enseñarme a poner límites, para enseñarme a reconocer mi valor y para mostrarme que la confianza también debe ir acompañada de discernimiento. Las personas que llegan a tu vida funcionan como maestros, aunque muchas veces sus lecciones no se parecen a las que imaginabas. Algunos maestros llegan con abrazos, con palabras de ánimo y con gestos de amor. Otros llegan con desafíos, con conflictos y con situaciones que te obligan a crecer. Pero ambos cumplen el mismo propósito: ayudarte a evolucionar. Cuando empiezas a ver las relaciones desde esta perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver tu pasado como una colección de errores o fracasos y comienzas a verlo como un mapa de aprendizaje. La psicología humana tiene una tendencia natural a etiquetar rápidamente a las personas. Esta persona fue buena, esta fue mala, esta me hizo feliz, esta me hizo daño. Pero la vida es mucho más compleja que esas categorías simples. Muchas veces la persona que te hizo llorar también fue la que te enseñó a valorarte. Muchas veces la persona que te abandonó fue la que despertó en ti una fortaleza que no sabías que existía. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir con resentimiento. He aprendido que cuando alguien entra en tu vida, siempre trae consigo una oportunidad. Puede ser la oportunidad de amar mejor, de confiar de una forma más sabia, de perdonar, de crecer o de descubrir una versión más fuerte de ti mismo. Pero para poder ver esa oportunidad necesitas cambiar la pregunta que haces cuando algo duele. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, empieza a preguntarte ¿qué vino a enseñarme esta persona?
Porque cuando haces esa pregunta con honestidad, comienzas a descubrir que cada encuentro tiene un propósito, incluso aquellos que parecían injustos o incomprensibles. Y en ese momento tu historia deja de ser una cadena de heridas y se convierte en una escuela de crecimiento. Y cuando finalmente entiendes esto, comprendes una verdad poderosa. Nadie llegó a tu vida para perder tu tiempo. Todos llegaron para enseñarte algo que tu alma necesitaba aprender. Hay algo que la vida me enseñó con el paso de los años y es una verdad que al principio cuesta aceptar. Las personas que llegan a tu vida no solo aparecen por destino, también aparecen por tu nivel de conciencia. Durante mucho tiempo pensamos que las relaciones dependen de la suerte, del momento o de circunstancias externas, pero la realidad es mucho más profunda. La calidad de las personas que entran en tu vida casi siempre refleja la calidad de la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando tu mente está llena de miedo, de inseguridad o de confusión, es muy probable que atraigas personas que vibran en esa misma frecuencia. No es castigo, es coherencia. La vida tiene una manera misteriosa de conectarnos con personas que reflejan lo que somos en ese momento de nuestra evolución. Y te lo digo con total honestidad, porque yo mismo viví esa etapa en la que repetía patrones sin darme cuenta. Conocí a personas que al principio parecían correctas, pero con el tiempo la relación terminaba desgastándome, limitándome o alejándome de quien realmente quería ser. Un día entendí algo que cambió mi perspectiva. El problema no siempre estaba en las personas que llegaban, sino en la versión de mí que las estaba atrayendo. Esa comprensión fue incómoda, pero también profundamente liberadora. Porque si la calidad de mis relaciones estaba conectada con mi nivel de crecimiento, entonces tenía el poder de cambiar esa realidad trabajando primero en mí mismo. Cuando comienzas a elevar tu mentalidad, algo interesante ocurre. Tu forma de pensar cambia, tu forma de reaccionar cambia, tu manera de tomar decisiones cambia. Empiezas a valorar tu tiempo de forma diferente. Empiezas a notar cuándo una conversación te nutre y cuándo te drena. Empiezas a reconocer quién suma a tu vida y quién solo ocupa espacio. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, las personas que no encajan con tu nueva mentalidad empiezan a desaparecer de forma natural. No siempre es un proceso dramático, a veces simplemente ocurre una distancia silenciosa. Las conversaciones ya no fluyen igual, los intereses ya no coinciden, la energía cambia. Y muchas veces eso genera culpa porque creemos que estamos abandonando a personas que fueron importantes. Pero la evolución personal no siempre significa conflicto, a veces simplemente significa que tu camino empieza a dirigirse hacia otro lugar. Recuerdo cuando decidí invertir seriamente en mi crecimiento personal. Empecé a leer más, a cuestionar mis creencias, a rodearme de ideas que expandían mi mente. Comencé a buscar conversaciones que me hicieran pensar, no solo conversaciones que llenaran el tiempo. Y lo curioso fue que a medida que mi mentalidad cambiaba, nuevas personas comenzaron a aparecer en mi vida. Personas que hablaban de propósito, de crecimiento, de visión. Personas que no competían conmigo, sino que me inspiraban a mejorar. Eso me enseñó una lección poderosa. Cuando trabajas en tu evolución, no necesitas perseguir a las personas correctas. Ellas comienzan a aparecer naturalmente. La energía reconoce energía. La mentalidad reconoce mentalidad. Pero también hay algo que debes entender con valentía. Crecer implica tomar decisiones incómodas. Significa alejarte de ambientes que alimentan la mediocridad, de conversaciones que giran alrededor de la queja, de círculos donde tus sueños parecen exagerados o ridículos. No porque seas mejor que nadie, sino porque estás protegiendo la versión de ti que estás construyendo. Cuando decides evolucionar, tu mundo comienza a reorganizarse. Algunas personas se quedan y crecen contigo. Otras se despiden porque su capítulo en tu historia ya terminó. Y nuevas conexiones llegan. Conexiones que vibran con tu propósito, con tu visión y con la persona que estás decidido a convertirte. Porque cuando tu conciencia se eleva, tu círculo también cambia. Y las personas correctas comienzan a encontrar el camino hacia tu vida.
Hay una verdad que muchas veces evitamos mirar de frente, porque es incómoda, porque confronta nuestro ego y porque nos obliga a asumir responsabilidad. Las relaciones no solo nos muestran quiénes son los demás, las relaciones revelan quiénes somos realmente. Es fácil creer que conocemos nuestro carácter cuando todo está en calma, cuando nadie nos contradice, cuando todo fluye de la manera que esperamos. Pero el verdadero rostro de una persona aparece en el momento del conflicto, en la incomodidad, en la tensión, en el momento en que alguien toca una herida que ni siquiera sabíamos que estaba abierta. Durante mucho tiempo pensé que mis reacciones en ciertas relaciones eran culpa exclusiva de la otra persona. Si alguien me hacía sentir inseguro, yo pensaba que esa persona era el problema. Si una relación terminaba mal, asumía que el otro había fallado. Pero con los años entendí algo que cambió completamente mi forma de ver las relaciones. Muchas veces las personas que llegan a nuestra vida no solo vienen a acompañarnos, también vienen a reflejarnos. Las relaciones funcionan como espejos y los espejos no siempre muestran lo que queremos ver. A veces reflejan nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras heridas no resueltas. Cuando alguien despierta una reacción emocional muy intensa en ti, es importante detenerte y preguntarte por qué. No solo qué hizo esa persona, sino qué parte de ti reaccionó con tanta fuerza. Recuerdo una relación en la que constantemente sentía la necesidad de demostrar mi valor. Siempre estaba intentando probar que era suficiente, que merecía atención, que merecía amor. Al principio pensé que el problema era la otra persona, que no sabía valorar lo que yo ofrecía. Pero con el tiempo me di cuenta de algo mucho más profundo. Esa relación estaba revelando una inseguridad que yo llevaba dentro desde mucho antes. No era solo una cuestión de esa persona, era una herida en mí que necesitaba ser sanada. Y esa es una de las lecciones más poderosas que las relaciones pueden enseñarnos. Cuando alguien toca una fibra emocional muy fuerte en nosotros, muchas veces no está creando la herida, está revelando una herida que ya existía. Y aunque esa comprensión puede ser dolorosa al principio, también es profundamente transformadora, porque en el momento en que reconoces esa verdad, recuperas el poder de trabajar en ti mismo. La psicología humana tiene una tendencia natural a repetir patrones. Si no sanamos ciertas heridas emocionales, inconscientemente terminamos atrayendo situaciones o personas que vuelven a activar esas mismas emociones. No porque el universo esté en nuestra contra, sino porque nuestra mente busca resolver lo que aún no ha comprendido completamente. Por eso es tan importante observar con honestidad nuestras reacciones dentro de las relaciones. Cuando surge un conflicto, en lugar de reaccionar automáticamente, detente un momento y pregúntate qué está ocurriendo dentro de ti. ¿Qué emoción se activó? ¿Qué miedo apareció? ¿Qué pensamiento comenzó a dominar tu mente? También es importante mirar hacia atrás y reconocer los patrones que se repiten en tu vida. Tal vez has tenido varias relaciones donde aparece el mismo tipo de conflicto, la misma sensación de abandono, la misma lucha por ser escuchado. Esos patrones no son casualidad. Son señales que tu vida te está enviando para que observes algo que necesita atención. Cuando comienzas a usar tus relaciones como espejos, algo poderoso ocurre. Dejas de ver los conflictos únicamente como problemas externos y comienzas a verlos como oportunidades de crecimiento interior. Cada interacción se convierte en una oportunidad para conocerte mejor, para sanar partes de tu historia y para construir una versión más consciente de ti mismo. Porque al final, las personas que llegan a tu vida no solo están ahí para acompañarte, muchas veces están ahí para ayudarte a descubrir quién eres realmente. Hay algo que todos aprendemos tarde o temprano en la vida y es una verdad que al principio duele aceptar. No todas las personas que llegan a tu historia están destinadas a quedarse para siempre. Durante mucho tiempo creemos que cada relación debe durar, que si alguien se va significa que algo fracasó, que algo se rompió o que hicimos algo mal. Pero la vida no funciona como una historia estática donde todos los personajes permanecen hasta el final.
La vida es un viaje lleno de capítulos y en cada capítulo aparecen personas diferentes que cumplen un propósito específico en ese momento de tu evolución. Cuando era más joven, cada despedida me parecía una derrota. Si una amistad terminaba o si una relación importante llegaba a su fin, lo interpretaba como una pérdida irreparable. Me preguntaba qué había fallado, qué había hecho mal, qué podría haber cambiado para que esa persona se quedara. Pero con el paso de los años entendí algo que transformó completamente mi perspectiva. Algunas personas llegan a tu vida no para quedarse, sino para despertarte. Hay personas que llegan para mostrarte lo que es el amor, para acompañarte durante un tiempo y para dejar recuerdos que siempre vas a agradecer. Pero también hay personas que llegan como una sacudida emocional, como un momento de despertar, personas que provocan cambios profundos en tu forma de pensar, en tu manera de ver la vida o en tu manera de verte a ti mismo. Y aunque su presencia a veces está acompañada de dolor o confusión, su impacto puede ser uno de los motores más grandes de crecimiento que experimentas. Recuerdo una etapa de mi vida en la que alguien muy importante decidió tomar un camino diferente al mío. Durante semanas intenté entender por qué estaba ocurriendo aquello. Me aferraba a los recuerdos, a las promesas, a todo lo que habíamos construido. Sentía que si luchaba lo suficiente, si insistía lo suficiente, esa persona volvería a ocupar el mismo lugar en mi vida. Pero hubo un momento en el que tuve que aceptar una verdad difícil. No todas las personas que amas están destinadas a caminar contigo toda la vida. Y cuando finalmente acepté eso, ocurrió algo curioso. La tristeza empezó a transformarse en comprensión. Pude mirar esa relación desde otro lugar y reconocer todo lo que me había enseñado. Esa persona había llegado en un momento en el que yo necesitaba aprender ciertas lecciones sobre mí mismo, sobre el amor, sobre mis límites y sobre mi capacidad de crecer. Su presencia había cumplido un propósito, aunque su ausencia al principio me pareciera injusta. Una de las razones por las que nos cuesta tanto aceptar las despedidas es porque confundimos duración con significado. Pensamos que si una relación termina, entonces no fue real o no fue importante. Pero muchas veces las personas que más nos transforman son precisamente aquellas que no se quedan para siempre. A veces su misión es despertarte, abrirte los ojos, empujarte hacia una versión más consciente de ti mismo. Aferrarse a alguien que ya cumplió su ciclo puede convertirse en una carga emocional muy pesada. Cuando intentas retener algo que la vida está soltando, terminas bloqueando tu propio crecimiento. No significa que debas olvidar lo que viviste ni negar los sentimientos que existieron. Significa aprender a honrar esa etapa sin convertirla en una prisión emocional. Honrar una relación también implica agradecer lo que te dejó. Incluso si terminó de una forma que no esperabas, incluso si hubo momentos de dolor. Cada persona que pasa por tu vida deja algo dentro de ti, una lección, una memoria, una forma distinta de entender el amor o la vida. Cuando aceptas que algunas personas llegan solo por una temporada, tu corazón se vuelve más libre. Dejas de vivir con miedo a las despedidas y empiezas a valorar cada encuentro por lo que es. Y en ese espacio de aceptación, nuevas personas comienzan a aparecer. Personas que llegan para acompañarte en el siguiente capítulo de tu historia. Porque algunas personas llegan para quedarse, pero otras llegan exactamente en el momento necesario para despertarte. Hay momentos en la vida en los que el dolor parece no tener sentido. Momentos en los que una traición, una pérdida o una decepción te deja mirando al vacío, preguntándote por qué alguien que llegó a tu historia terminó dejando una herida tan profunda. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por una experiencia en la que alguien nos rompió el corazón, nos falló o nos hizo sentir que nuestra confianza había sido mal utilizada. Y en esos momentos es muy fácil creer que todo fue una injusticia sin propósito, que ese dolor llegó únicamente para destruir algo dentro de nosotros. Pero con el tiempo descubrí una verdad que cambió por completo mi forma de entender esas experiencias. El dolor también tiene propósito. No lo entendí inmediatamente. De hecho, durante mucho tiempo me resistí a esa idea.
Cuando alguien te hiere, lo último que quieres escuchar es que esa experiencia puede traer algo bueno. Tu mente busca culpables, tu corazón busca respuestas y tu orgullo muchas veces busca venganza. Pero la vida tiene una manera silenciosa de enseñarte que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en el terreno donde crece tu fortaleza. Recuerdo una etapa en la que atravesé una decepción muy profunda con una persona en la que confiaba plenamente. Aquella situación me dejó emocionalmente agotado. Durante semanas sentía una mezcla de tristeza, enojo y confusión. Pensaba constantemente en lo que había pasado, en las palabras que se dijeron, en las decisiones que se tomaron. Era como si mi mente estuviera atrapada en un ciclo que no me permitía avanzar. Pero con el paso del tiempo y después de muchas conversaciones conmigo mismo, comencé a mirar esa experiencia desde otro ángulo. Entendí que aquella persona, sin proponérselo, me había enseñado algo que nadie más había logrado enseñarme con tanta claridad. Me había mostrado la importancia de establecer límites, la importancia de proteger mi paz interior y la necesidad de reconocer mi propio valor. Antes de esa experiencia yo era una persona que confiaba sin cuestionar demasiado, que daba mucho de sí mismo esperando que los demás respondieran con la misma intensidad. Y aunque esa generosidad no es algo negativo, también comprendí que la confianza necesita estar acompañada de sabiduría. El dolor, cuando se observa con honestidad, tiene la capacidad de revelar partes de nosotros que necesitan fortalecerse. Nos obliga a reflexionar, a cuestionar nuestras decisiones y a mirar hacia adentro con más profundidad. No es una experiencia cómoda, pero muchas veces es una experiencia transformadora. Una de las decisiones más difíciles después de una herida emocional es elegir perdonar. Mucha gente cree que perdonar significa justificar lo que alguien hizo o minimizar el daño que ocurrió, pero la verdad es muy distinta. Perdonar es un acto de liberación personal. Es decidir que no vas a seguir cargando con una emoción que pertenece al pasado. Es recuperar tu energía emocional y dejar de invertirla en algo que ya no puedes cambiar. Cuando logras extraer la enseñanza que está escondida dentro del sufrimiento, el dolor comienza a transformarse. Ya no se siente como una cicatriz inútil, sino como una experiencia que fortaleció tu carácter. Empiezas a tomar decisiones con más conciencia, a elegir mejor a las personas que permites entrar en tu círculo y a cuidar tu paz interior con más determinación. Con el tiempo entendí que algunas de las personas que más me hirieron también fueron las que más me hicieron crecer. No porque su intención fuera enseñarme, sino porque la experiencia me obligó a evolucionar. Y cuando finalmente comprendí esa verdad, el resentimiento perdió su poder y el dolor comenzó a convertirse en sabiduría. A lo largo del camino uno descubre que no todas las personas que llegan a tu vida tienen el mismo impacto. Algunas pasan como una conversación breve en una estación de tren, dejan una impresión pero continúan su rumbo. Otras, en cambio, llegan con una fuerza distinta, como si su presencia activara algo dentro de ti que estaba esperando despertar. Son personas que no solo comparten tu tiempo, sino que expanden tu visión, que empujan tus límites y que sin darse cuenta comienzan a alinearte con algo más grande que tus propias expectativas. Con el tiempo entendí que esas conexiones no son casualidad. Llegan cuando tu vida está preparada para avanzar hacia un propósito más profundo. Durante años pensé que el propósito era algo que uno encontraba solo, como si fuera un destino escondido que tenías que descubrir en silencio. Pero la experiencia me enseñó que muchas veces el propósito también se revela a través de las personas. Hay individuos que aparecen en tu vida justo en el momento en que necesitas una conversación diferente, una perspectiva nueva, o simplemente alguien que vea en ti algo que tú aún no logras ver. Recuerdo una etapa en la que mis proyectos no avanzaban como esperaba. Tenía sueños, tenía ideas, pero también tenía miedo. Ese miedo se disfrazaba de prudencia, de esperar el momento perfecto, de buscar más seguridad antes de actuar.
Y fue entonces cuando alguien llegó a mi vida y me dijo algo que todavía resuena dentro de mí. A veces el problema no es la falta de talento, es la falta de valentía para creer en tu propia voz. Aquella conversación fue breve, pero cambió algo en mi forma de pensar. Esa persona no resolvió mis problemas ni caminó todo el proceso conmigo, pero dejó una semilla de confianza que comenzó a crecer con el tiempo. Y ahí comprendí que hay personas que llegan como catalizadores, como detonadores de algo que estaba esperando el momento correcto para manifestarse. Son conexiones que te recuerdan quién eres cuando tú mismo lo has olvidado. También aprendí que reconocer a esas personas requiere atención. No siempre llegan con títulos, con fama o con una apariencia extraordinaria. A veces se manifiestan en un amigo que escucha con atención cuando hablas de tus sueños, en alguien que te desafía a pensar más grande o en alguien que celebra tus avances sin sentir envidia. Esas personas tienen una característica especial. Cuando hablas con ellas sobre tus metas, no intentan reducir tus sueños para que encajen en sus propios miedos. Al contrario, encuentran la manera de ampliar tu perspectiva. Por eso es tan importante observar quién realmente suma valor a tu vida. Hay personas que cuando compartes un proyecto o una idea, inmediatamente buscan las razones por las que podría fallar. No lo hacen siempre con mala intención, muchas veces es su propia inseguridad hablando. Pero también existen personas que escuchan tus ideas y responden con una pregunta diferente. ¿Cómo puedo ayudarte a lograrlo? Esa simple diferencia cambia completamente la energía de una relación. He aprendido a agradecer profundamente a quienes creen en mí, incluso en momentos en los que yo mismo dudaba. Porque el apoyo sincero no siempre aparece en grandes gestos. Muchas veces se manifiesta en una palabra de ánimo en el momento preciso, en una recomendación, en una oportunidad compartida. Son personas que invierten tiempo en tu crecimiento sin esperar una recompensa inmediata. Cuando identificas a esas personas, algo muy claro ocurre. Comienzas a cuidar esa relación con intención. Inviertes tiempo en conversaciones que te hacen crecer, en proyectos que elevan a ambos, en espacios donde las ideas se convierten en acción, porque las relaciones correctas no solo te acompañan en el camino, muchas veces te acercan un paso más hacia el destino que estabas destinado a descubrir. Hay momentos en la vida en los que una sola persona aparece y sin que lo entiendas en ese instante, cambia completamente el rumbo de tu historia. No llega con un anuncio, no llega con una señal espectacular, llega de manera sencilla, en una conversación, en una coincidencia, en un encuentro que parecía pequeño, pero que termina teniendo un impacto enorme en tu vida. Con el tiempo uno empieza a entender que los caminos humanos se cruzan con más intención de la que imaginamos. Hay encuentros que parecen casualidad, pero terminan siendo una puerta hacia una nueva etapa de tu vida. He vivido momentos así. Recuerdo una ocasión en la que conocí a alguien en un evento al que casi no asisto. Ese día estaba cansado, dudando si realmente valía la pena ir, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. En medio de la multitud tuve una conversación que duró apenas unos minutos, nada espectacular, nada planeado. Sin embargo, esa conversación terminó abriendo una oportunidad que cambió la dirección de un proyecto importante en mi vida. Si hubiera decidido quedarme en casa, si hubiera cerrado la puerta a ese encuentro, probablemente muchas cosas habrían sido diferentes. La vida tiene esa forma misteriosa de conectar caminos. A veces las personas que cambian tu historia llegan en los momentos más inesperados. Pero para que esos encuentros ocurran, hay algo fundamental. Tu corazón necesita mantenerse abierto. Y aquí es donde muchas personas se bloquean. Después de una decepción, después de una traición o de una experiencia dolorosa, es fácil levantar muros emocionales. Es una reacción humana querer protegerse, querer evitar que el pasado vuelva a repetirse. Pero cuando esos muros se vuelven demasiado altos, no solo bloquean el dolor, también bloquean las nuevas oportunidades.
Mantener el corazón abierto no significa ser ingenuo ni confiar ciegamente en todo el mundo. Significa permitir que la vida siga trayendo nuevas conexiones, nuevas conversaciones, nuevas posibilidades. Significa entender que no todas las personas que llegarán a tu vida repetirán las heridas del pasado. También he aprendido que conocer personas con curiosidad cambia completamente la forma en que experimentamos el mundo. Cuando te acercas a alguien con una mente abierta, sin prejuicios, sin expectativas rígidas, comienzas a descubrir historias, perspectivas y experiencias que enriquecen tu propia vida. Cada persona tiene una historia que contar, una lección que compartir o una visión que puede ampliar la tuya. Y algo muy importante en esos encuentros es la autenticidad. Muchas veces tratamos de impresionar, de mostrar una versión perfecta de nosotros mismos, de decir lo que creemos que los demás quieren escuchar. Pero las conexiones más poderosas nacen cuando te permites ser auténtico, cuando hablas con honestidad, cuando escuchas con atención y cuando permites que las personas vean quién eres realmente. Porque nunca sabes cuándo una conversación aparentemente simple puede convertirse en el momento que cambie el rumbo de tu historia. Y muchas veces todo comienza con algo tan sencillo como mantener el corazón abierto y permitir que los caminos se crucen. La energía que emites no es solo algo abstracto, es un imán silencioso que atrae a ciertas personas y aleja a otras. Lo que llevas por dentro, tus pensamientos, emociones y tu vibración determina con quién te conectas. Si cargas resentimiento, miedo o negatividad, inconscientemente generarás interacciones que reflejen esa misma energía. Pero si cultivas alegría, gratitud, confianza y propósito, atraerás relaciones que resuenan con esa frecuencia, personas que suman, que inspiran y que impulsan tu crecimiento. La vida nos enseña que no son casualidades. Las personas que aparecen están alineadas con la energía que proyectamos. Recuerdo una etapa en la que estaba atravesando mucho estrés y dudas sobre mi camino. Me rodeaba de personas que quejaban constantemente, que criticaban todo y que parecían vivir atrapadas en la frustración. No me daba cuenta de cómo esa energía empezaba a influir en mí. Me sentía más agotado, menos motivado, incluso mi creatividad se veía afectada. Hasta que un día decidí hacer un cambio consciente. Comencé a cuidar lo que leía, a rodearme de personas que tenían proyectos, sueños y entusiasmo, a meditar, agradecer y trabajar en mi mentalidad diariamente. Poco a poco noté que nuevas conexiones empezaban a aparecer, conversaciones inspiradoras, amigos que me motivaban, oportunidades inesperadas. No era magia, era energía en acción. Elevar tu energía requiere compromiso diario. Comienza por cuidar tus pensamientos. No todo lo que llega a tu mente merece tu atención. Practica gratitud. Cada mañana identifica algo por lo que estés agradecido y observa cómo cambia tu percepción del día. Rodéate de ambientes que nutran tu energía, personas, lugares y actividades que eleven tu espíritu. Evita lo que te drena. Esto no significa aislarse, significa ser selectivo y consciente de lo que permites entrar en tu mundo. También es importante mantener coherencia entre lo que sientes y lo que proyectas. Las relaciones más auténticas surgen cuando tu energía es consistente, cuando tus acciones, palabras y emociones están alineadas. No puedes atraer confianza y respeto si por dentro dudas de tu propio valor. Elevar tu energía implica conocerte, aceptarte y amar tu camino, incluso en los días difíciles. Recuerda que lo que eres por dentro actúa como un imán silencioso. La gente que llega a tu vida no es casualidad. Responde a la frecuencia que proyectas. Si cultivas energía positiva, amorosa y enfocada en crecimiento, atraerás personas que reflejan eso, creando relaciones saludables, auténticas y significativas que enriquecen tu viaje. Mantén tu vibración alta, porque la calidad de las personas que te rodean depende de la calidad de la energía que transmites. Cada encuentro que tenemos, por breve que parezca,
tiene un poder enorme sobre nuestra historia. Muchas veces creemos que las interacciones pequeñas no importan, que un hola apresurado o un saludo superficial no dejará huella, pero la verdad es que cada persona que cruza nuestro camino puede ser un espejo, un maestro o una chispa de cambio. Cuando empezamos a vivir con la conciencia de que cada conversación tiene significado, nuestra vida se transforma. Cada sonrisa, cada gesto de atención, cada escucha profunda puede abrir puertas que jamás imaginamos y puede cambiar la trayectoria de nuestra historia personal y profesional. Recuerdo cuando hace algunos años asistí a un evento donde no conocía a nadie. Decidí acercarme con curiosidad y con la intención genuina de escuchar. En una de esas conversaciones, alguien compartió un desafío profesional que me resonó profundamente y me abrió la perspectiva hacia un proyecto que años después se convirtió en un hito en mi vida. Fue un encuentro breve, de apenas 20 minutos, pero cambió la manera en que veía mis oportunidades y mis relaciones. Fue entonces cuando comprendí que no existen casualidades. Cada persona que llega tiene algo que enseñarnos o mostrarnos sobre nosotros mismos. Vivir cada interacción con intención significa prestar atención completa. Escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, los gestos, la emoción detrás de lo que se dice. Significa ser amable, incluso con quien creemos que no tiene nada que aportarnos. Cada gesto de bondad siembra un efecto multiplicador en la vida de los demás y en la nuestra. También significa estar presente. Vivimos demasiado en la anticipación de lo que viene o en la memoria de lo que pasó y perdemos la riqueza de lo que ocurre ahora. Cada encuentro que vivimos con presencia se convierte en un puente hacia aprendizajes, oportunidades y conexiones genuinas. No subestimes el poder de un gracias, de un interés sincero, de una pregunta abierta. Cada persona que conoces tiene el potencial de cambiar tu historia, para bien o para mal, dependiendo de cómo la abordes. Haz que tus interacciones cuenten. Haz que cada encuentro sea una oportunidad de crecimiento, de conexión y de impacto. Cuando comienzas a vivir así, te das cuenta de que la vida no es una serie de eventos aleatorios, sino un tejido de momentos significativos, cada uno de ellos capaz de transformarte y guiarte hacia la versión más plena de ti mismo. Así como cada persona que llega a tu vida tiene un propósito, tú también entras en la vida de otros con un mensaje, una lección o una chispa de cambio. A veces subestimamos el impacto que podemos tener simplemente por ser quienes somos, por la manera en que actuamos, escuchamos o nos presentamos ante los demás. Cada gesto, cada palabra, cada decisión puede ser un faro de inspiración para alguien que quizá está perdido, dudando de sí mismo o buscando un modelo de coherencia y coraje. Comprender esto transforma la forma en que vivimos nuestras relaciones y nuestra propia existencia. Recuerdo momentos en los que me sentí pequeño frente a alguien que estaba atravesando un desafío enorme. Pensé que mis palabras no serían suficientes, que no podrían cambiar nada. Pero luego descubrí que un simple testimonio de honestidad, una historia compartida con vulnerabilidad o un gesto de apoyo podían abrir un espacio de esperanza, de confianza, de motivación. En ese instante entendí que no necesitamos tener todas las respuestas ni resolver todos los problemas del mundo. Basta con aportar nuestro corazón, nuestra coherencia y nuestra presencia auténtica. La vida nos coloca frente a otros no solo para recibir, sino para entregar, para hacer un impulso positivo, para dejar una marca que vaya más allá de nosotros mismos. Convertirse en alguien que deja huella significa vivir con intención y conciencia. Significa que tus palabras y acciones estén alineadas con tus valores, que tu ejemplo sea fuente de inspiración, que tu comportamiento inspire respeto y confianza.